Lección 18. Embarazo e irradiación médica. Curso de directores de instalaciones de radiodiagnóstico. La información de esta lección está extraída de la publicación 84 de la Comisión Internacional de Protección Radiológica. La publicación 84 de la Comisión Internacional de Protección Radiológica consta de los siguientes apartados: introducción, riesgos de la irradiación del feto, consentimiento informado, avisos de terminación del embarazo, dosis al feto por procedimientos médicos, trabajadoras embarazadas, investigación con radiaciones durante el embarazo e interrupción del embarazo. Miles de mujeres embarazadas se exponen cada año a las radiaciones ionizantes. La falta de conocimiento e información es responsable de muchos estados de ansiedad y probablemente de muchas interrupciones innecesarias del embarazo. Para la mayoría de las pacientes, la exposición a las radiaciones está médicamente justificada y los riesgos radiológicos al feto son mínimos. Estos son los 3 puntos más importantes que se describen en la introducción y son el punto de partida para el desarrollo de esta publicación. Siempre nos preguntan si se puede realizar una TC abdominal a una embarazada. Pues bien, este es un ejemplo. Siempre que esté justificado, la exploración de tomografía computarizada podría realizarse. Este es el TC realizado a una embarazada involucrada en un accidente de automóvil. Puede observarse perfectamente el feto y sangre fuera del útero. La dosis que recibió el feto fue de unos 20 mg. Tras la exploración de TC, la paciente fue llevada a quirófano. Ella y su hijo sobrevivieron. El desarrollo del embrión consta de 3 fases. Primera, fase de preimplantación, desde la concepción hasta la implantación. Segunda, fase de organogénesis, desde la 3ª semana hasta la 8ª semana posconcepción. Y tercera, fase de desarrollo fetal, desde la 9ª semana posconcepción hasta el nacimiento, incluyéndose el periodo de desarrollo del sistema nervioso central, entre la 8ª y la 25ª semana. Los efectos de la exposición sobre el feto se expresan en términos de edad gestacional, basada en el primer día del último periodo menstrual. ICRP 84 ya nos indica que las dosis prenatales, debidas a la mayoría de los procedimientos de diagnóstico llevados a cabo de manera adecuada, no presentan un incremento apreciable del riesgo de muerte prenatal ni malformación o deterioro del desarrollo mental sobre la incidencia natural de estos factores. Dosis mayores, como las involucradas en los procedimientos terapéuticos, pueden dar como resultado un daño fetal significativo. Existen riesgos asociados a la radiación durante el embarazo que dependen del tiempo de embarazo y de la dosis absorbida. Los riesgos de la radiación son más importantes durante la organogénesis y en el periodo fetal más temprano, algo menores en el 2º trimestre y mínimos en el 3er trimestre. Cuando el número de células en el embrión es pequeño y su naturaleza aún no está especializada, el efecto más probable en esas células es un error en la implantación o la muerte no detectable del embrión. Las malformaciones son improbables o muy raras. Por lo tanto, en la fase de preimplantación se aplica el todo o nada. O el embarazo continúa con normalidad o sucede un error en la implantación y la muerte no detectable del embrión. La dosis letal al 50% sería entre 500 y 600 mg y el efecto letal se manifestaría a partir de 200 mg. Una de las conclusiones más importantes es que la exposición del embrión en las 2 semanas siguientes a la concepción no es probable que dé como resultado malformaciones o muerte fetal, a pesar de que el sistema nervioso central y el corazón estén comenzando a desarrollarse en la 3ª semana. Durante el resto del periodo de mayor organogénesis, considerado a partir de la 3ª semana después de la concepción,
Las malformaciones pueden ser causadas especialmente en los órganos que se estuvieran desarrollando en el momento de la exposición. Las malformaciones radioinducidas tienen un umbral de entre 100 y 200 miligrays o mayor y están asociadas típicamente con problemas del sistema nervioso central. No se llegan a alcanzar dosis al feto de 100 miligrays ni aun siquiera con 3 TCs de pelvis o 20 exámenes convencionales por rayos X. Se puede llegar a estas dosis con procedimientos intervencionistas de pelvis guiados por fluoroscopia y con la radioterapia. Durante las semanas octava a 25 tras la concepción, el sistema nervioso central es particularmente sensible a la radiación. Dosis al feto superiores a 100 miligrays pueden ocasionar alguna disminución del coeficiente de inteligencia. Y dosis al feto en el rango de los 1000 miligrays pueden ocasionar un retraso mental grave y microcefalia, particularmente durante las semanas octava a la 15 y en menor grado entre las semanas 16 a 25. A dosis fetales de 100 miligrays, la incidencia espontánea de retraso mental es mucho mayor que el efecto potencial de las radiaciones ionizantes en la reducción del coeficiente de inteligencia. A dosis fetales de 1000 miligrays recibidas en el periodo comprendido entre las semanas octava a quinceava después de la concepción, la probabilidad de que se produzca una disminución radioinducida significativa del coeficiente de inteligencia y que resulte en un retraso mental se incrementa en aproximadamente un 40%. Este valor es mucho mayor que la tasa espontánea, que es de alrededor del 3%. En relación con los efectos estocásticos, ICRP84 nos indica que la radiación aumenta el riesgo de leucemia y de muchos otros tipos de cáncer en adultos y en niños, y que durante la mayor parte del embarazo se supone que el embrión feto tiene el mismo riesgo de efectos carcinogénicos que el niño. El riesgo relativo puede llegar a ser hasta un 1,4 debido a una dosis al feto de 10 miligrays. La probabilidad individual recibiendo 10 miligrays de tener un cáncer sería entre 0,3 y 0,4%, que supone un aumento del 40% sobre la incidencia natural, que está entre 0,2 y 0,3%. Dicho de otra manera, para un individuo expuesto en el útero a 10 miligrays, el riesgo absoluto de cáncer entre las edades de 0 a 15 años es alrededor de una muerte adicional por cada 1700, es decir, un incremento de 0,06%. ICRP84 nos muestra en esta tabla la probabilidad de tener un niño sano en función de la dosis de radiación recibida. En la primera columna aparece la dosis al feto en miligrays sobre el fondo de radiación natural. La columna central muestra la probabilidad de no tener malformaciones. Y en la tercera columna aparece la probabilidad de no padecer un cáncer entre los 0 y los 19 años. Como puede observarse, la probabilidad de no tener malformaciones permanece invariable entre 0 y 100 miligrays. Esto quiere decir que es altamente improbable que con dosis al feto por debajo de 100 miligrays puedan aparecer malformaciones. También vemos que la probabilidad de no padecer un cáncer permanece constante entre 0 y 5 miligrays. A 10 miligrays aumenta una décima, a 50 aumenta 3 décimas y a 100 aumenta 6 décimas. Como vemos, el incremento en la probabilidad de tener cáncer entre los 0 y los 19 años es pequeño por debajo de 100 miligrays. Por otro lado, no se ha observado que la irradiación de las gónadas de los padres antes del embarazo dé lugar a un incremento del riesgo de cáncer, o efectos genéticos o malformaciones en los niños. Esta afirmación se basa en estudios exhaustivos de los supervivientes de las bombas atómicas y de pacientes tratados con radioterapia cuando eran niños. Se han hecho recomendaciones a mujeres tratadas con radioterapia
para evitar un embarazo durante varios meses después del tratamiento. Esas recomendaciones se basaron en experimentos realizados con ratones, que demostraron que los ovocitos maduros eran más radiosensibles que los inmaduros. Desde un punto de vista conservador y en ausencia de un volumen significativo de datos sobre seres humanos que hayan recibido dosis de más de 500 miligrays, algunos autores todavía recomiendan que si la mujer recibe en ovarios una dosis superior a 500 miligrays, el embarazo subsiguiente debería demorarse por lo menos en 2 meses. En lo relativo al consentimiento informado, cabe destacar que la paciente o trabajadora embarazada tiene el derecho de conocer la magnitud y el tipo de los potenciales efectos de la radiación que pueden resultar de una exposición del útero. La información deberá estar en proporción al nivel de riesgo. La afirmación de que el riesgo es despreciable es adecuada para procedimientos con dosis muy bajas, inferiores a 1 miligray al feto. Si la dosis al feto es mayor de 1 miligray, se deberá proporcionar una información más detallada. Exposición de pacientes embarazadas. En algunas circunstancias, la exposición no está justificada y se puede someter al feto a un incremento innecesario del riesgo de daño para su salud. Las dosis prenatales de la mayoría de los procedimientos de diagnóstico bien llevados a cabo no conllevan un incremento detectable de riesgo de muerte prenatal, ni malformaciones, ni retraso mental. Dosis más altas, como las que se dan en terapia, pueden ocasionar daños importantes al feto. Todas las prácticas médicas, ya sean ocupacionales o como pacientes, deberán estar justificadas. Es decir, debe haber siempre más beneficio que riesgo. Las exposiciones médicas de cada paciente deberán estar justificadas antes de llevarse a cabo. Y tras la decisión de realizar un procedimiento médico con radiaciones, se deberá reducir la dosis al feto compatible con la obtención de la información diagnóstica requerida. Para las mujeres en edad de procrear, se deberá intentar determinar quién está o puede estar embarazada antes de la exposición a las radiaciones ionizantes. Una falta en una mujer con menstruación normal se debe presuponer como indicativa de embarazo, a no ser que se pruebe lo contrario. En las áreas de espera de los pacientes se deberán colocar avisos o carteles en relación con el embarazo con información como la siguiente. Es posible que usted esté embarazada. Informe de ello a su médico o a otro personal antes de su exploración con rayos X, tratamiento o antes de que le inyecten un material radiactivo. Algunas sociedades científicas han puesto a disposición pública carteles de este tipo. Antes de realizar un estudio radiológico, debería determinarse si la paciente está o puede estar embarazada, y si el feto está bajo el haz directo y si el procedimiento origina una dosis alta. Dado que las dosis fetales en radiología diagnóstica son habitualmente inferiores a 50 miligrays, las pruebas de embarazo no se requieren normalmente. Cuando se haya indicado un examen en el que el haz de rayos X irradie directamente al feto y no pueda retrasarse hasta el final del embarazo, deberá ponerse especial cuidado en la minimización de la dosis que recibe el feto. Para reducir la dosis que recibe el feto, deberíamos colimar el haz de radiación solo al área específica de interés. Podríamos incrementar el kilovoltaje pico. Podríamos no utilizar la parrilla antidifusora. Deberíamos reducir al máximo el número de imágenes y minimizar el tiempo de fluoroscopia. En el caso del radiodiagnóstico, la estimación de la dosis fetal no es necesaria salvo cuando el feto se encuentra en el haz directo de radiación. La evaluación de las dosis fetales producidas por exámenes con fluoroscopia en la pelvis está sujeta a una mayor incertidumbre que la originada por radiografías simples o por TC. Es necesario registrar los datos técnicos con los que se ha realizado la exploración para poder después hacer la estimación de la dosis.
En esta tabla se muestran las dosis típicas al feto por exploraciones convencionales de rayos X, datos del año 1998. Cuando el feto no está en LAC directo, la dosis es despreciable. Y cuando el feto se encuentra dentro del LAC directo, las dosis medias están entre 1 y 2 miligrays. Actualmente, con la implantación de la radiología digital y la optimización de estas técnicas, las dosis típicas que recibe el feto en exploraciones convencionales se han reducido sustancialmente. Y estas son las dosis típicas al feto en exploraciones de fluoroscopia o tomografía computarizada. Estos datos también son del Reino Unido de 1998. Actualmente, las dosis también se han reducido sustancialmente debido a la incorporación de la exposimetría automática y de la reconstrucción iterativa en el caso de la tomografía computarizada. La dosis al feto en las exploraciones dentales son prácticamente cero o despreciables, ya que la zona irradiada está muy alejada del feto, el campo irradiado es pequeño y la energía y los mases utilizados son bajos. Los procedimientos de terapia con radiaciones y la radiología intervencionista pueden exponer al feto a dosis en el rango entre 10 y 100 miligrays o mayores dependiendo de la naturaleza de la exploración. Tras practicar en pacientes embarazadas estos procedimientos médicos con tan altas dosis, se deberá realizar por un experto una estimación de la dosis al feto y del riesgo potencial asociado. Como ya sabemos de lecciones anteriores, los especialistas en radiofísica hospitalaria o los especialistas en física médica disponemos de software para poder estimar estas dosis. ICRP 84 también nos indica que no se debe realizar ninguna investigación que implique la exposición de pacientes embarazadas a las radiaciones ionizantes. Esta observación, aunque sea de perogrullo, es importante recalcarla. Vamos a dedicar un tiempo a la exposición a las radiaciones en trabajadoras embarazadas. La trabajadora embarazada puede seguir trabajando con radiaciones ionizantes en tanto se puede asegurar razonablemente que la dosis al feto se mantiene por debajo de 1 miligray durante el resto del embarazo. Conviene recordar aquí que 2,4 miligrays es aproximadamente la dosis que reciben anualmente todas las personas por la radiación de fondo radiactivo natural. Y recordemos también que 1 milisievert es el límite de público. El límite de dosis recomendado para el feto se refiere a la dosis fetal y no es directamente comparable con las dosis que se miden con un dosímetro personal. Habrá que tener las siguientes consideraciones en cuenta. El dosímetro personal usado por las trabajadoras en radiodiagnóstico puede sobreestimar la dosis fetal en un factor aproximadamente 10 o más. Y las trabajadoras en medicina nuclear y en radioterapia normalmente no usan delantales de plomo y están expuestas a fotones de mayor energía, pese a lo cual no es probable que las dosis fetales excedan el 25% de las medidas por los dosímetros personales. Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, para las trabajadoras embarazadas, el Foro sobre Protección Radiológica en el Medio Hospitalario, foro formado por el Consejo de Seguridad Nuclear, la Sociedad Española de Física Médica y la Sociedad Española de Protección Radiológica, recomienda el uso de un segundo dosímetro en el abdomen desde la declaración del embarazo. Y una vez que el embarazo ha sido declarado, es responsabilidad del titular asegurarse de que las condiciones de trabajo sean tales que las dosis equivalentes en superficie del abdomen sean inferiores a 2 milisievert durante el resto de la gestación. De esta forma aseguraremos que la dosis al feto siempre va a ser inferior a 1 miligray. Este foro también hace ciertas recomendaciones a la hora de asignar puestos de trabajo a trabajadoras embarazadas. Nos indica que en telemandos no debería trabajar realizando exploraciones que obliguen a permanecer a pie de mesa. También que no debería trabajar con equipos de fluoroscopia radioquirúrgicos ni con equipos portátiles, dado que han de utilizarse sin la posibilidad de barreras estructurales. Y finalmente, no deberá trabajar en el interior de salas de intervencionismo ni de hemodinámica. Y finalmente,
En lo relativo a la interrupción del embarazo, ICRP 84 nos indica que no es probable que dosis altas al feto, entre 100 y 1000 miligrays al final del embarazo, den lugar a malformaciones o defectos genéticos, puesto que todos los órganos ya se han formado. También nos recuerda que una dosis al feto de 100 miligrays tiene una pequeña probabilidad de riesgo de cáncer radioinducido y que existen más de un 99% de probabilidades de que el niño no desarrolle un cáncer infantil o una leucemia. La conclusión final de este documento es que a causa de los riesgos radiológicos no se justifica una interrupción del embarazo para dosis al feto menores a 100 miligrays. Dosis superiores a 500 miligrays pueden suponer importantes daños al feto, cuyo tipo y magnitud son función de la dosis y de las semanas de gestación. Y finalmente, para dosis al feto entre 100 y 500 miligrays, la decisión se deberá tomar caso a caso basándose en las circunstancias individuales. Además, siempre hemos de tener en cuenta otros riesgos, y que los abortos espontáneos suponen más del 15%, que la incidencia de anormalidades genéticas está entre el 4 y el 10%, que el retraso del desarrollo intrauterino está en torno al 4%, y que la incidencia de malformaciones importantes está entre el 2 y el 4%. Actualmente hay muchos sitios web con información adicional sobre las fuentes y efectos de las radiaciones ionizantes. Muchas gracias por la atención prestada. Y muchas gracias también a la Comisión Internacional de Protección Radiológica por poner este material a disposición de los profesionales sanitarios.